esto en memoria de mí. Quiero pedirles que leamos, ayúdenme en producción, Primera de Corintios capítulo 11. La palabra del Señor, ayúdenme a leer, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí la expresión dormir no es tomar la lechita y decir, ¿verdad?, hasta mañana, sino aquí la expresión dormir es muerte. Es un eufemismo que el apóstol Pablo utiliza, ¿verdad?, para hacerlo más agradable a nuestro oído. Pero dice el apóstol Pablo, cuando comemos de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el problema es que hay una consecuencia. Dice, por lo cual hay muchos que enfermos, y también hay que debilitados, y los que les va peor, muchos mueren. Es decir, participar de la mesa del Señor es un enorme privilegio. Amén. Es un enorme privilegio, pero demanda también una gran responsabilidad de conocer qué es lo que estamos haciendo. La invitación del apóstol Pablo aquí no es a no participar, no es a tener miedo, no es a decir, pues no voy. En ocasiones anteriores yo lo he dicho, por ejemplo, cuando no entendemos o cuando la iglesia no entiende eso, ¿qué es lo que hace? Estoy mal, creo que mi vida no está recta con Dios, y no viene. Y cree que con no venir o viniendo y no pasando adelante a participar de la mesa del Señor, pues ya asunto resuelto. Pero el asunto no se soluciona con no venir o con no pasar. Porque cuando dice, ¿verdad?, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí, habla de una conciencia y habla de un conocimiento. Es decir, con no venir a la iglesia el día que se va a ministrar de la mesa del Señor, yo ya no solucioné, o sea, no estoy solucionando y no me estoy librando de esa consecuencia si yo no lo hago. ¿Por qué? Porque quien no viene, entonces no está discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Sí me explico? La invitación es dos cosas. Si hay una carga moral en cuanto a nuestra conducta, a nuestra vida, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Esa expresión, pruébese cada uno a sí mismo, es póngase a cuentas con Dios. Y luego dice, coma y beba. Y lo segundo es que aprendamos a discernir qué es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. Lo primero es algo de carácter personal, devocional, interno de cada uno de nosotros. Probar cómo está nuestra vida delante de Dios. Yo no le puedo decir, yo no puedo saber lo que hay en su corazón. Yo no puedo saber cómo te has conducido al interior. Puedo juzgar tus obras, puedo juzgar tus acciones, puedo juzgar tus frutos, pero no puedo juzgar tu corazón. Ahora, esa parte le corresponde a usted, ¿estamos de acuerdo? La segunda parte, que tiene que ver con discernir el cuerpo del Señor, esa sí me corresponde a mí, y es lo que quiero compartirles en esta hermosa tarde. Y el tema de hoy se llama Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua, que es exactamente lo que el día de hoy vamos a estar celebrando. Los judíos tenían muchas fiestas, tenían muchas celebraciones, y una de las fiestas o celebraciones más importantes que tenía precisamente se llamaba la Pascua. Cuando Jesús iba la última noche, cuando él entra al aposento alto con sus discípulos, previo a ser arrestado
y llevado a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, cuando Él entra y dice que cena con sus discípulos, esa figura de que Jesús cena con sus discípulos no era una convivencia, no era armemos las carnitas, ¿verdad? ¿Y qué vamos a comer hoy? Cordero asado. No era eso, sino que era precisamente la celebración de ¿qué? De la fiesta de la Pascua. Y Jesús toma la celebración de la fiesta de la Pascua y de ahí debemos ir entendiendo cómo es que de manera perfecta el tiempo del sacrificio de Jesús, hermanos, fue perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús le da un nuevo significado y Él dice, ¿verdad? Este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta sangre, este vino es mi sangre que es derramada para perdón de nuestros pecados. Haced esto todas las veces que la bebieras y comieres en memoria de mí. Y entonces para nosotros como iglesia toma un nuevo significado. Es decir, lo que los judíos hacían como una celebración, la Pascua, que fue de generación en generación hasta que Cristo vino y murió por nuestros pecados, a partir de Cristo, hoy nosotros ya no celebramos la fiesta de la Pascua. Hoy nosotros somos ministrados de la mesa del Señor, pero que el significado histórico, el significado devocional, espiritual, es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene que ver con la fiesta de la Pascua. Y cuando usted y yo no conocemos lo que era la celebración de la Pascua, podemos estar cayendo en lo que dijo el apóstol Pablo: no discernimos el cuerpo del Señor. Y tal vez por eso para muchas personas da igual, ¿verdad? Para muchas personas dicen, pues la Santa Cena el próximo mes. Yo siempre digo, nuestro amor por el Señor dice que Él debe de ser el número uno en nuestras vidas, ¿no? Primero, número uno. Pero yo digo, yo sé que es una tarea complicada. Y si Dios no va a ser el número uno, cuando menos debe de estar al mismo nivel que los demás. Imagínese que alguien te diga, por ejemplo, si no vienes tal día, no vas a entrar a un programa, no vas a recibir algo, porque es el único día en que va a estar el promotor, va a estar el gerente, va a estar el licenciado, y si no llegas a esa cita, olvídate del recurso que te van a dar. ¿Qué va a hacer usted? Tú llegas porque llegas. Si tienes que pedir permiso, lo pides. Si tienes que faltar, faltas. ¿Por qué? Porque es algo que te interesa, porque sabes que hay un bien que vas a recibir. Ahora, no, pero la iglesia, entonces muchos dicen, ¿verdad? No pasa nada. ¿Sí me explico? Por eso hoy quiero compartirte el significado profundo de lo que es la Pascua y nuestro tema se llama Cristo, nuestra Pascua. Quiero compartirte 4 cosas. Número 1, la necesidad de una Pascua. La necesidad de una Pascua. Y vamos a estar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí está toda la celebración. Cuando llegue a su casa en la tarde, léalo y vuélvalo a leer. No voy a compartir todo, solamente algunos aspectos. Voy a tratar de leer, ¿verdad?, las partes que para este mensaje quiero compartir. Libro de Éxodo capítulo 12. Lo primero es la necesidad de una Pascua. ¿Por qué una Pascua? ¿Por qué una celebración, una fiesta que se llama Pascua? ¿Por qué Dios quiso que la nación de Israel entera comenzara a celebrar la Pascua? Mire, Israel, la nación de Israel, para este tiempo era una nación que era esclava de un país llamado Egipto. ¿Sí se acuerda? Eran esclavos de Egipto. Pero Dios
Después de un periodo aproximadamente de 400 años que Israel es esclavizado en Egipto, ¿sí? Es esclavizado en Egipto. ¿Cómo entra Israel a Egipto? Recuerde la historia. José el soñador, sus hermanos, su familia, viene el hambre en la tierra, él interpreta el sueño del faraón. En todos lados había hambre y José perdona a sus hermanos y los hace venir ¿a dónde? José era ¿qué? Era príncipe de Egipto. Y entonces José recepciona a su familia. Y cuando usted lee las escrituras, entran aproximadamente 50 personas a Egipto, que era la familia de José, sus hermanos, las esposas de sus hermanos, ¿sí? Sus sobrinos. 50 personas entraron. Cuando ellos salen de Egipto, aproximadamente eran cuando menos 6 millones de judíos, contando hombres nada más. Es decir, y en ese periodo de 400 años, Dios hizo multiplicar a su pueblo. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, que aún estando, hermanos, en medio de la prueba y en medio de la tribulación, como veíamos la semana pasada, cuando somos pueblo de Dios, siempre vamos a prosperar y siempre vamos a ir hacia adelante. Aunque usted pase por medio del fuego de la prueba, tranquilo, porque Dios camina con usted. Y si Dios es con usted, nadie nos puede detener. Si Dios camina con usted, con su familia, nada te podrá detener. Son 400 años de esclavitud, sí, la sufrieron, fueron esclavos, fueron oprimidos, pero fue un pueblo que se multiplicó. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Ahora, Dios estaba preparando un rescate sin precedentes. Llama a Moisés y le dice: ve y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero este rescate demandaba una protección para su pueblo amado. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba a punto de hacer y que iba a marcar el punto culminante para que Faraón diga: sal, llévate a todos los hebreos, tenía que ser tan fuerte y tenía que quedar marcado en la vida de Faraón, de todo el gobierno, de toda la nación y de todo el mundo hasta nuestros días. Pasaron 9 plagas y Faraón decía: no los dejo ir, no los dejo ir, no los voy a dejar ir. Les decía: ve tú, pero no lleves a nadie. Después les dijo: ve tú y los que van a ofrecer sacrificio y regresas. Después dijo: ve tú y llévate a los hombres, pero los niños y las mujeres no salen. Y la orden de Dios había sido todos. Y Moisés decía: todos nos vamos a ir, Faraón. Y aunque 9 plagas habían pasado, el corazón de Faraón seguía tan endurecido que no quería soltarlos. Y entonces Dios estaba preparando un rescate sin precedentes. Y este rescate era la muerte de todos los primogénitos para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, pero era una muerte que iba a venir sobre todos los primogénitos que estaban en esa región, y que Dios iba a preparar a su pueblo y les iba a dar la forma y el camino para que los primogénitos de los hebreos preservaran la vida y no experimentaran la muerte, porque aunque eran su pueblo, tenían ellos que poner en acción el plan redentor de Dios para su vida. Es por ello que no basta con venir, no basta con ser parte de la iglesia. Tú y yo tenemos que poner en práctica los mandatos, los decretos, las instrucciones, las enseñanzas que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Aunque estemos aquí y aunque oremos por bendición y aunque oremos porque tus finanzas sean sanadas y aunque oremos para que tu alacena no escasee, sino que siempre haya abundancia, si tú no adaptas y adoptas y pones en práctica los mandamientos de Dios para tu vida, no van a llegar las bendiciones. Entonces, el Señor estaba preparando este plan sin precedentes para redimir a su pueblo. Y Dios mismo preparó la Pascua para que su pueblo fuera librado de la muerte. Para que fuera librado de la muerte. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Alguien sabe?
los que apuntan. La palabra Pascua significa pasar de largo. ¿Qué significa? Pasar de largo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, en la noche yo voy a mandar, va a pasar un ángel que va a derramar muerte. Y únicamente donde vea la señal que vamos a conocer, cuando ese ángel pase y donde vea en la puerta la señal, dejará vida. Y va a visitar casa por casa. Va a visitar casa por casa. Y donde no haya esta señal, entonces habrá muerte. Entonces, la palabra Pascua significa pasar de largo. ¿Por qué? Porque el ángel heridor, donde veía la señal, ¿qué hacía? Pasaba de largo. Y a eso se le llama Pascua. Eso es lo que significa. Entonces, la noche que los primogénitos de Egipto murieron, los del pueblo de Israel fueron librados de la muerte. Ahora, ¿cuál es el significado de la Pascua? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, lea conmigo el 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio, el primero de los meses en el año. Volvemos a leer el verso 2, ¿sí está? Verso 2, lean conmigo fuerte, dice, este mes será principio de los meses, para vosotros es el primero en los meses del año. Diga conmigo principio, diga conmigo primero. Ahora, ¿qué significa la Pascua? La Pascua, según Éxodo capítulo 1 y verso 2, porque el capítulo 12, el Señor empieza a instituir, ahorita usted va a ir leyendo cómo el Señor ordena, da detalles muy precisos de qué se tenía que hacer, y a esa celebración finalmente se le llama Pascua. Pero, ¿qué significado tiene la Pascua? La Pascua marca el inicio de una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos años dije que ellos fueron esclavos en Egipto? 400 años, más o menos, 400 años aproximadamente. Y ellos por 400 años tuvieron que adaptarse al calendario egipcio, las semanas egipcias, los días egipcios. Todo era en base, porque ellos eran esclavos de Egipto. Pero el día en que el Señor instituye la Pascua, ¿qué es lo que les dice? Este día será el principio para ustedes. Moisés, pero estamos en agosto. Para nosotros va a ser el inicio de un nuevo año, porque es el día en que Dios nos va a sacar de la esclavitud a la libertad. Y le dice, este será el primero de los días y marcará el primer día del primer mes para ustedes. Por eso dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Pero estamos en el mundo, pero Jesús dijo, pero no somos del mundo. ¿Vamos entendiendo lo que es la Pascua? La Pascua entonces es el inicio de una nueva vida para la nación de Israel. Se tenían que olvidar del calendario. No sé cómo regían su calendario los egipcios, no sé los nombres, no sé los días, pero Dios les dijo, a partir de hoy les voy a dar una nueva forma de contabilizar días, meses y años. Por eso cuando tú vienes a Cristo, se trata de una nueva vida. No se trata de seguir, es que pastor, es que fíjese que mi familia, es que yo, es que mire, por eso rompemos toda maldición generacional, rompemos toda cadena de opresión, todo, porque sí es cierto, cuando uno está sin Cristo, esas cadenas y esas ataduras siguen sobre nuestra vida. Pero cuando estamos en Cristo, dice la Biblia, que somos nuevas personas. Las cosas viejas pasan y ahora son todas hechas nuevas. Levante su mano derecha bien fuerte, diga conmigo, en Cristo Jesús, yo soy libre de toda atadura, de toda cadena que mis antepasados sufrieron bajo maldición del pecado. Yo soy libre
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apláudale a Dios. Eso es la Pascua. Es por ello que tú no puedes decir, pues el otro mes lo participo. Porque lo que Dios va a hacer hoy contigo, te va a dar vida, te va a dar luz, va a aclarar la visión, te va a dar fuerzas. Por eso de una vez yo te empiezo a invitar, prepara tu vida con Dios. Si hay algo que corregir, corrígelo, pero no lo corrijas en base a tu vida, a tu punto de vista, a tu opinión, sino pásalo bajo el filtro y el lente del Señor y del Espíritu Santo. Y dile, Señor, si tienes que romper mi vida, hazlo. Porque si tú rompes mi vida, tú vas a volver a ser una mejor vasija en mi corazón. Ahora, ¿qué más significa la Pascua? La Pascua es el inicio de una nueva vida en Cristo, pero también la Pascua enseña que todos, diga conmigo, todos. Dice, la Pascua nos enseña que todos necesitamos recibir esa Pascua. Hay cosas que a lo mejor tú no necesitas. Por ejemplo, a veces nos mandan, ¿verdad? Programas y ofertas y, oiga, mire que hay, no sé, hay tinacos a tal precio, están dando boletos y usted dice, no lo necesito, ¿no? Y usted es libre de elegir y decir, voy o no voy, lo tomo o no lo tomo. No me interesa y está bien. Pero cuando hablamos de la Pascua, usted debe de saber que todos necesitamos participar de la Pascua. Versículo 3 y 4, seguimos en el capítulo 12. Versículo 3, le dice Dios, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos tienen que participar. ¿Por qué? ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. ¿Y qué es de qué es de lo que se iban a librar? Aquellos que obedecieran participar de la Pascua, de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, la gracia en Cristo Jesús es salvación, perdón y vida eterna. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes la seguridad y la garantía de que has pasado de muerte a vida. Pero cuando Jesús no está en tu corazón, escucha esto, cuando Cristo no está en tu corazón, pudieras tú sentir como que te diviertes, sentir como que puedes, sentir como que eres dueño del tiempo de la vida, pero dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final puede ser camino de muerte. Por eso el Señor está hablando a Moisés y le dice, Moisés, dile a la nación entera, todas las familias, diga conmigo, todas las familias, todas las personas, todo hombre, toda mujer que entienda esto, que tenga la capacidad de conocer quién es Dios y de escuchar la palabra de Dios, te digo algo el día de hoy, necesitas tener un encuentro con Jesús, necesitas regresar a Él, necesitas volver a Él. No puedes vivir una vida como que si no pasara nada. Lo puedes hacer, pero te haré una pregunta que hace muchos años los que predican lo hacen. ¿Qué pasará si el día de hoy el Señor te llama a cuentas? ¿Qué pasará si el día de hoy Dios te llama para estar en su presencia? En ese día no se contará o no nos dará acceso a la vida eterna si te portaste bien, si fuiste un buen estudiante, si fuiste un buen hijo. A lo mejor fuiste un padre responsable, a lo mejor fuiste una mamá que lo dio todo por sus hijos. Pero escucha, si tú no tienes a Cristo en tu corazón,
la Pascua no podrá bendecir tu vida. La Pascua es la única que puede librar nuestras vidas de la condenación del pecado, y dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Número 3, la perfección de la Pascua. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué vamos a participar? ¿Por qué Jesús estableció esto? ¿Por qué tenemos que conocer esta fiesta? Porque la Pascua era una celebración que tenía que ser, diga conmigo, en perfección. En perfección. Todos los detalles, cada instrucción, cada ordenanza tenía que ser cumplido al pie de la letra. La perfección de la Pascua. En Éxodo 12:5 nos habla de la perfección de la ofrenda, del cordero perfecto. Dice el versículo 5, Éxodo 12:5, dice: el animal será ¿qué? Sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La Pascua necesitaba un sacrificio, pero dice la Biblia, le dice Dios a Israel: el animal que ustedes van a sacrificar debe de ser, número 1, ¿cómo? Sin defecto. Sin defecto. La ofrenda, ¿cómo tenía que ser? Sin defecto. Mire, hoy para nosotros, por eso yo le digo, a veces para nosotros puede parecer muy sencillo decir: ay, Diosito, perdóname porque, ay, se me fue, es que no me di cuenta. O Diosito, a veces somos tan así: ay, Diosito, tú sabes, es que no me pude contener, Dios, y me dejé llevar por mis impulsos. Y nosotros creemos que ya estuvo. No es que la sangre de Cristo no sea suficiente. Sí es suficiente para perdonar todo pecado. Porque el pecado es pecado, no hay pecado chico, no hay pecado grande, no hay mentira blanca, no hay mentira negra. El pecado es pecado. Y lo mismo alguien se va al infierno por matar a mucha gente que por decir una mentira. Es igual. Ahora, cuando se trata de ser perdonados, ¿por qué les digo esto? Porque, repito, no es que la sangre de Cristo no sea suficiente. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, pero se espera que cada uno de nosotros podamos discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue pagado nuestros pecados? ¿Cómo fuimos redimidos de nuestros pecados? ¿Cómo se la pasó Jesús? ¿Se la pasó suave? ¿Se la pasó como unas vacaciones? Dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No hubo hermosura en él para que le deseemos, sino como que escondimos de él el rostro y lo menospreciamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga tenemos una gran bendición de ser sanados. Ahora, dice, tenemos que discernir. Cada vez que tú y yo acudimos a la fuente de perdón, tú no puedes pasar por alto el cuadro de la cruz. Y eso debe ayudarte a ti a mejorar tu vida en relación con Dios. Que no te puedes pasar pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, a menos que seas un ingrato o seas insensible. Los que somos padres, ¿te gusta ver sufrir a tu hijo? Pues nuestra salvación fue a precio de sangre del Cordero de Dios. Repito, Él murió por nosotros y su sangre es suficiente. De lo que te estoy hablando es que esto de discernir el cuerpo del Señor nos debe ayudar a nosotros ¿a qué? A fortalecer nuestra fe, a afirmar nuestras convicciones,
a madurar nuestras acciones. Yo no puedo estar echando a volar mi imaginación cada vez que se me pegue la gana. Yo no puedo dejar que mi lengua se desate cada vez que se me pega la gana y después venir y decir, ay Señor, perdóname, ay Señor, perdóname porque tú sabes que no quería. Y no es cierto, sí querías decirlo. Sí querías hacerlo, pero como sabemos que después venimos al altar y lloramos y somos perdonados, y le digo, la gracia del Señor es tan grande que hoy recibimos perdón, salvación y vida eterna. Pero el punto es, discernamos el cuerpo del Señor. Que te lleves hoy esta encomienda y le digas, Espíritu Santo, quiero ser un creyente firme en mis convicciones, firme en mis acciones, que cada día yo pueda honrar al Señor con cada decisión, con cada paso, con cada pensamiento, y que el perfume de nuestra vida, que el Espíritu Santo vaya proporcionándonos, pueda subir como un olor fragante hasta la presencia del Señor. ¿Sabes cuándo porque es como un sacrificio, dice que sube como olor fragante al Señor hasta que somos llenos? Pero si tú vives una vida frágil, hoy sí, después no, firme, haces, deshaces, vives fuera del orden del Señor, entonces juicio y comemos y podemos estar experimentando algunas complicaciones. El cordero tenía que ser perfecto, dice, el animal será sin defecto. ¿Macho de qué edad? De 1 año. Se estima, o los judíos, y Dios así lo había dicho, que la edad exacta para que un cordero pueda ser sacrificado y su carne se entendía que era ya lo suficientemente maduro, ¿sí? Maduro, era precisamente 1 año. Antes de esto se considera todavía muy tierno. Después de esto se considera que el tiempo exacto para que un cordero pueda ser sacrificado es de 1 año. Ahora, en relación a Jesús, ¿a qué edad Jesús empezó su ministerio? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del profeta que dijo, ay Señor, no sé hablar porque soy niño? ¿Quién fue? Jeremías. Dios lo llama y le dice, Señor, no, yo no puedo porque soy un niño. ¿Sí se acuerdan? Soy un niño. Ahora, cuando Dios llama a Jeremías, ¿era un niño? ¿O por qué lo dice? Y eso es interesante conocerlo también. ¿Sabes por qué? Porque aunque él está recibiendo un llamado de parte de Dios, Jeremías no había llegado a la edad en que para los hebreos se consideraba que una persona había llegado a la etapa de madurez plena, mental, emocional, espiritual. ¿Y sabes cuál era la edad para que en que los hebreos consideraban a alguien en pleno uso de sus facultades mentales, emocionales y espirituales? No es como nosotros. ¿Cuál es la edad de mayoría de edad? Y para los gabachos, 21. Para los judíos se consideraba que alguien entraba a esa edad de plenitud cuando cumplía 30 años. O sea, culturalmente los hebreos decían 30 años alguien puede ejercer ministerio. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de escuchar a Dios, puede entender que es Dios y puede comprometerse al servicio con Dios. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías tenía menos de 30 años. Por eso él dice, Señor, no sé hablar porque todavía no llego a esa edad en que se cataloga que alguien puede ejercer el ministerio de ser profeta. En el caso excepcional de Jeremías le dice, tranquilo, tú ve porque yo te estoy mandando y tú dirás todo lo que yo te diga y tú hablarás por mi boca. Y le dice, te he puesto para derribar, para construir,
te he puesto para sembrar y para arrancar, y yo voy a estar contigo. Y ahí fue el ministerio del profeta Jeremías. Ahora, en el caso de Jesús, que es el Hijo de Dios y nuestra Pascua, ¿sí?, Él tenía que cumplir el ordenamiento. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y entre la ley decía que para que alguien ejerciera un ministerio como el de Jesús de sacerdote, tenía que cumplir la edad promedio, 30 años. Por eso Jesús tiene que llegar a la edad de los 30 años para ejercer su ministerio. Y como vimos en semanas anteriores, María, su madre, le dice, ¿verdad? Cuando Jesús dice, es que todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Qué le dice María? ¿Cómo que no ha llegado tu tiempo? Ya tienes 30 años. Y Jesús hace su primer milagro, convirtiendo el agua en el mejor vino, y a partir de ahí fue conocido como el Hijo de Dios. ¿Sabe? Dice que la ofrenda tenía que tener 1 año, y la tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, la perfección de la Pascua está basado en el Cordero perfecto. También la sangre del Cordero fue suficiente para guardar a los primogénitos de la muerte. Verso 7. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Iban a sacrificar el cordero, pero lo más importante no solamente era qué vamos a hacer con la carne, no la vamos a comer, sino que lo más importante era, diga conmigo, la sangre. La sangre. Y dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, una puerta, los 2 postes, y en el dintel es el travesaño, dice, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, verso 13, dice, y la sangre, lea conmigo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa era la Pascua. Esa es la Pascua. Dice Dios, voy a mandar muerte, pero ustedes tienen que literalmente bañar su puerta de sangre. Y no podía ser cualquier cordero, ya lo vimos, ahí están las instrucciones. ¿Por qué? Porque cuando pase la plaga de muerte, donde vea sangre, ahí preservará vida. Amados hermanos, la sangre de Cristo es todo suficiente para perdonar nuestros pecados. Hoy tenemos la oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Cristo es nuestra Pascua. Juan 1:29. Quiero terminar con esto. Juan 1:29. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. Porque quiero que dediquemos unos minutos para estar a cuentas con el Señor. Lea conmigo en voz alta, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuestra Pascua entonces ya no es como la hacían los judíos, pero necesitamos conocer el trasfondo histórico para darle el justo valor de lo que es, hermanos, ser ministrados de la mesa del Señor. Él es nuestra Pascua. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Para nosotros ya no es necesario matar un cordero. Ya no es necesario agarrar una oveja del rebaño y tener que traer. Imagínese, ¿cuánto cuesta una oveja? Bueno, se la pinto así. ¿Cuánto cuesta un plato de una barbacoa de borrego? No todos tienen el lujito. Nos comemos uno de res, ¿va? Porque es más vara. Imagínese que se nos demandara un cordero por cada pecado que hagamos. Por eso dice la Biblia que tú y yo debemos valorar la salvación en Cristo Jesús. Es invaluable lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón, honrarlo y amarlo, discerniendo el cuerpo del Señor cada vez que usted y yo estemos delante de Él. Me encanta cómo termina dando testimonio Juan el Bautista y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Póngase de pie en esta tarde. Ayúdame con esta caída. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Juan el Bautista no lo conocía. No sabía quién era. Le habían dicho, un día va a venir alguien y tú sabrás, tu corazón te lo va a dictar. Y Dios le había preparado igual durante 30 años. Y le dijo, sobre quien tú veas descender al Espíritu Santo y permanecer sobre él. Porque hasta antes de Jesús, el Espíritu Santo venía sobre reyes, profetas, sacerdotes. Venía, los capacitaba para lo que tenían que hacer y el Espíritu Santo volvía al cielo. No era permanente. Venía sobre jueces como Sansón. Sansón, los filisteos, el Espíritu Santo venía, libraba la batalla, derrotaba a los filisteos y el Espíritu Santo regresaba.